7 de la mañana con 44 minutos o 45 minutos según nuestro reloj. Este lunes 14 de julio se constituyó el nuevo Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos que sesionó para elegir al nuevo director de la institución. Fue así como Jerko Ljubičić Godoy, expresidente también de la FECH, resultó electo como nuevo director nacional por 7 votos a favor, 3 abstenciones y un sufragio en contra para el periodo 2025-2028, y de esta manera sucederá a Consuelo Contreras Largo, cuya mandato a la cabeza del INH culminó el pasado 2 de julio. Bueno, para conversar precisamente respecto de este tema, los desafíos de una institución tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, está con nosotros a esta hora de la mañana el nuevo director nacional del INDH, Jerko Ljubičić, a quien le damos la bienvenida. Director, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Claudio, buenos días, Constanza, un gusto estar aquí en la radio. Sí, no, el gusto, por supuesto, es nuestro. Felicitarlo por el nuevo desafío que asume ahí a la cabeza del INDH y preguntarle precisamente respecto de cuáles son los desafíos que tendrá que enfrentar en este periodo, sobre todo en tiempos en los cuales, como hemos visto desde distintos sectores, se ha atacado a la institucionalidad relacionada con derechos humanos y el concepto de derechos humanos en general. Claro, bueno, yo creo que ahí, tú adelantaste el concepto esencial. Todas las instituciones se plantean su objetivo en función del contexto por el que atraviesan y el contexto de los derechos humanos y naturalmente de quienes se dedican a su promoción y defensa, no solo el instituto, sino también las organizaciones, defensores, etcétera, están pasando por tiempos que no son fáciles. Vemos a nivel global una pérdida de protagonismo de los derechos humanos y sobre todo de los organismos multilaterales que son muy importantes para la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, una desvalorización de esto, una pérdida de protagonismo. Vemos un escenario internacional donde países se atacan, entran en hostilidad y en guerra, o toman medidas respecto a sectores de su población que se apartan de criterios esenciales de los derechos humanos, con cada vez mayor facilidad y con cada vez menos reproche desde el punto de vista de la comunidad internacional. Algo así, naturalmente, no puede no afectar lo que pasa en países como el nuestro, donde también es evidente que hay una pérdida, una desvalorización, una degradación del concepto de los derechos humanos como eje central de nuestra convivencia a niveles muy importantes. Uno podría dar muchos ejemplos, pero creo que el más evidente es que esta misma institución, el INDH, lleva 2 periodos de debate presupuestario donde se ha planteado por algunos actores el no concurrir al financiamiento que por ley le corresponde a una organización tan importante. Entonces, todo evidencia que el contexto es complejo y por lo tanto eso condiciona mucho nuestro objetivo estratégico. Por ejemplo, en el sentido de que es evidente que las labores de promoción y de educación en materia de derechos humanos hoy día cobran mucha más importancia que lo que pueden haber tenido hace no mucho tiempo atrás. Hay que volver a sensibilizar a nuestra sociedad acerca de qué son los derechos humanos, la importancia que tienen. Y lo relevante que es que se comprenda que una sociedad en la que están vigentes los derechos humanos, se respetan y se promueven los derechos humanos, una sociedad donde todas y todos vivimos mejor. Yo creo que ese es un desafío muy muy central y empeñaremos nuestro esfuerzo, nuestro ingenio y creatividad y el compromiso de todas y todos quienes integran el INDH en esa dirección. Me parece una de las cosas más relevantes y por lo demás coincide con otros diagnósticos. Ustedes recuerdan que se conformó y hizo su trabajo una comisión fortalecedora designada por el presidente, que es una comisión muy transversal que llegó a conclusiones muy interesantes sobre el INDH, entre las cuales destaca esa necesidad de volver a darle un rol de promoción, de educación al instituto de una manera muy muy intensa, apropiada a estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Esto no quiere decir que vamos a dejar de hacer otras cosas o las cosas que corresponde hacer, sino que más bien vamos a tener que intensificar ciertos énfasis en cuestiones que le hagan sentido a las personas y que vuelvan a poner en su lugar
la valoración de los derechos humanos. Director, muy buenos días. Quiero seguir esa línea de hacer sentido a las personas, que en el fondo es a quienes responde el Instituto, ¿no?, Nacional de Derechos Humanos. Y en ese sentido me gustaría saber si usted cree que hay que repensar de alguna forma el Instituto. Porque, por ejemplo, Consuelo Contreras, disculpe, la directora saliente en conversación con el Mercurio hace pocas semanas decía que ella no cree necesario un rediseño del INDH, justamente en una pregunta que le hacían respecto a esta comisión asesora para el fortalecimiento de la institución. ¿Cómo lo ve usted? No sé si podríamos llamarle rediseño, pero tanto al interior del INDH como las conclusiones de la Comisión Fortalecedora hay medidas orgánicas muy importantes que creo que van en la dirección correcta, que van a suponer un esfuerzo bien importante que uno podría, da lo mismo si uno le dice rediseño o no, pero son claramente innovaciones de la mayor importancia. Por ejemplo, una cuestión que es bien importante es que ellos sugieren, y esto es ampliamente compartido por nosotros, la creación de un cargo y una función que separe la gestión administrativa, el día a día de la institución, desde el punto de vista de que es una organización con 300 funcionarios y funcionarias a lo largo del país, con un presupuesto que ejecutar, como además es parte de la administración pública desde el punto de vista de las responsabilidades y de los procedimientos que tiene que emplear. Bueno, hay la idea de que toda esa dimensión puede ser asumida por una persona distinta a quien dirige institucionalmente al INDH. Por decirlo de alguna manera, separar la gestión política, es decir, la dirección política de la institución, que tendrá que seguir siendo ejercida por una persona designada naturalmente por el Consejo, de las funciones de administración y gestión cotidiana, que son enormes, son complejas y que muchas veces es difícil que una sola persona pueda hacerse cargo de ambos aspectos. Es una medida orgánica bien sustantiva, no sé, me da lo mismo si le llamamos rediseño o no, pero va en una dirección correcta y queremos, en la medida de nuestras posibilidades administrativas, avanzar en esa línea. Entonces sí, hay que hacer cambios importantes asociados a este contexto del que estábamos hablando, que permitan optimizar las funciones del instituto, y algunas de ellas son uno podría calificar un cierto rediseño institucional en algunas áreas como esta que acabamos de mencionar. Uh-huh. Director, ¿cómo poder combatir estos relatos, ¿no?, que se van creando en contra de la institucionalidad de los derechos humanos, de lo que hablábamos al principio de los derechos humanos en general, sobre todo en redes sociales, porque son diversos factores, pero si tratamos o hacemos el esfuerzo de unirlos en una sola, tienen que ver con una suerte, por así decirlo, aprovechamiento por parte de quienes efectivamente están en contra de esta institucionalidad, de tratar de hacer ver que los derechos humanos son parte de una élite y que efectivamente no van en pos de la mayoría de la ciudadanía. Y eso va relacionado también con los problemas que está mostrando el Estado en general para poder llegar a diversos sectores de la población, de nuestro territorio, que finalmente la conclusión a la que se llega es que el Estado me abandona, yo no tengo protección, pero sin embargo la institucionalidad de derechos humanos se preocupa de un grupo, ¿no? Y aquí vienen estas caricaturas como, por ejemplo, claro, hay derechos humanos para los delincuentes, pero para nosotros no. Claro, hay beneficios económicos para tales personas, pero para nosotros no. ¿Cómo se puede combatir eso? Bueno, esa situación que tú describes es exactamente la que estamos viviendo. Yo siempre comento que una de las cosas que me hizo tomar la decisión de volver al consejo del instituto y posteriormente ser designado como subdirector, es que hace algún tiempo, cuando me correspondió ser candidato y posteriormente electo al Consejo Constitucional en el segundo proceso, que ustedes recordarán, durante la campaña, que supone interactuar con mucha gente en ferias, barrios, poblaciones, etcétera, me sorprendió la cantidad de personas comunes y corrientes que se me acercaban y planteaban ideas como la que tú estás señalando, personas comunes y corrientes. No estamos hablando de militantes de partidos o activistas contra los derechos humanos, etcétera, sino que personas comunes y corrientes que habían incorporado este tipo de conceptos y me preguntaban, bueno, ustedes
los derechos humanos son solo de los delincuentes, ustedes no dejan perseguir a los delincuentes, etcétera. Entonces, esa situación existe, es muy grave. A eso me refería al principio, la importancia de intensificar nuestras capacidades de promoción y de educación y pedagogía en estas materias. Aunque parezca sorprendente, creo que hay que volver incluso a tratar de hacer claridad acerca de qué son y qué no son los derechos humanos, desde niveles muy básicos, para que se entienda que los derechos humanos son de todos y todas las personas y que se ejercen y se promueven y se respetan o eventualmente se vulneran en diversas áreas hacia todas las cuales tiene que volcarse el INDH. Yo creo que también una cosa importante va a ser ampliar nuestra mirada y destacar más lo que hacemos o podemos hacer en materia de otros derechos que no son los tradicionales que defiende más claramente una institución como esta, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de las personas, sino que también, trabajar en cuestiones que tienen que ver con cosas que están ocurriendo hoy día, que afectan a las personas y que pueden implicar vulneración de derechos u obstáculos para ejercer derechos. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones relativas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA. Hay una labor importante que hacer que tiene que ver con derechos humanos, y nosotros somos capaces de detectar qué situaciones puedan, en esa perspectiva, estar vulnerando a grupos de personas, a comunidades de personas, a personas individuales, como sea. Creo también que va a ser interesante volcarse a un mundo nuevo que tiene muy inquieta a muchas personas, a mí entre otros, que es el tema del desarrollo acelerado de la tecnología. Ustedes han visto lo que hoy está haciendo cada día capaz de hacer la inteligencia artificial. Entonces eso, muchos analistas, muchos entendidos, están preocupados porque puede suponer eventualmente vulneración de derechos. Creo que hay que mirar eso con mucha atención y desplegar también acción y reflexión del INDH sobre esos asuntos. El derecho a la privacidad, el derecho a la identidad, son cuestiones que pueden ser gravemente afectadas por el desarrollo tecnológico en la medida en que no haya regulaciones que aseguren que ese desarrollo de las tecnologías, que es muy importante para el progreso de nuestras sociedades, no sea a costa de nuevas vulneraciones de derechos de las personas. Entonces ahí habrá que dirigir acciones del INDH orientadas a exigir al Estado y a los organismos pertinentes a que adopten las medidas regulatorias y preventivas necesarias para que el desarrollo de las tecnologías, como digo, no sea a costa de los derechos, o que las mismas tecnologías sean de verdad, en la medida en que se aplican, sean accesibles para todas y para todos. La otra vez comentábamos con un consejero esto de que en algunos sectores donde se está aplicando muy aceleradamente y para bien a través de la tecnología, por ejemplo el acceso virtual remoto a determinados beneficios, subsidios, qué sé yo, hay un avance de los organismos públicos en automatizar sus procedimientos y hacerlo accesible a la ciudadanía vía informática. Bueno, eso no significa olvidar que hay una parte importante de la población que es o analfabeta digital o no dispone de los recursos propios necesarios para acceder por esta vía. Entonces, por ejemplo, si tenemos determinados derechos que se ejercen a través de estas plataformas, pero no se considera a personas que no acceden a esas propias plataformas y por tanto no acceden a esos derechos, bueno, tenemos ahí una vulneración flagrante de derechos de estas personas de acceder a esos beneficios, y son áreas de acción que el INDH va a tener que desarrollar también. De tal manera que eso contribuya no solo al cumplimiento de nuestro mandato institucional, sino que ojalá permita que a las personas comunes y corrientes les haga cada vez más sentido la acción del INDH. Uno podría resumirlo diciendo que quizás nuestro norte es que se considere que la existencia del INDH no solo es justa, sino que es necesaria. Es decir, que el INDH hace cosas que mejoran la vida de las personas por la vía de asegurar el respeto a sus derechos.
Director, ya no nos queda tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntarle si usted cree que existe una deuda de alguna manera con las víctimas de violación a los derechos humanos durante el estallido social. No necesariamente una deuda del INDH, sino que del Estado de Chile. Sin duda, así se ha planteado. En materia de derechos humanos, cuando tenemos situaciones como esta, de un conflicto social de esa magnitud, que sin lugar a dudas, como se ha testificado por el propio INDH en su informe anual del 2019 y el 2020, sin lugar a dudas arroja importantes resultados desde el punto de vista de gente que vio vulnerado gravemente sus derechos a la integridad física, a la libertad, en muchos casos a la vida. Lo que corresponde es que el Estado asuma la responsabilidad de generar iniciativas que supongan la reparación y las garantías de no repetición de que esto ocurra. Y yo creo que es evidente que el Estado de Chile está claramente en deuda con esas personas que fueron víctimas, muchos de ellos sin voluntad alguna, de víctimas de situaciones represivas en el contexto de la crisis social, y no tenemos un Estado que haya concurrido a esta situación con medidas de reparación y con medidas que aseguren que hechos como aquellos no van a volver a ocurrir, que son las garantías de no repetición. Y naturalmente, con la aceleración de todos los procedimientos judiciales que permitan esclarecer lo que allí ocurrió. Hay una deuda importante, de eso no cabe duda alguna. Uh-huh. Jerko Ljubicic, nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, agradecerle, por cierto, la disponibilidad que ha tenido el día de hoy para conversar con nosotros, y por supuesto la radio queda a disposición del Instituto porque, bien lo saben, los derechos humanos y su promoción son parte esencial de nuestra línea editorial, así que aquí estamos a disposición y lo esperamos pronto, director, que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Gracias, director. 8 de la mañana con 2 minutos, hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras porque en breve llega Patricio López para continuar con el programa, y nosotros nos reencontramos ya mañana viernes, no martes, aunque parezca lunes, mañana no es martes, es viernes, así que nos reencontramos mañana viernes. Yo llegué acá pensando que era lunes, qué rico que es jueves. Sí, nos vemos pronto, que estén bien. Que tengan buen día. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile le da la bienvenida al mes de agosto